Hermanos, vamos a continuar con este estudio que estamos dando de Primera de Corintios, ¿verdad? Y nos quedamos en el primer punto, habíamos comenzado en el primer punto, que es el llamado de Pablo a predicar el mensaje de la cruz. Hermanos, Pablo dice que para los que se pierden, la cruz de Cristo, el mensaje, lo que significa es locura. Aunque no lo digan así verbalmente, pero lo viven de esa forma, como si la cruz fuera locura. La pregunta que hemos estado haciendo y que seguiremos haciendo es, ¿en qué lado de la cerca estás o estás tú en esta mañana? Para los que se pierden, esto de vivir como Cristo dice, como la palabra de Dios enseña, es locura. Y aquí se muestra el contraste, muy claramente el contraste entre la sabiduría, según Dios, y la necedad. Entonces, hermanos, los que se pierden no ven la importancia, por ejemplo, de la santidad de Dios. No la pueden ver, no la pueden discernir. Más bien se gozan en la vida de placer, en la vida de pecado, buscan otras maneras de satisfacerse sin entender que la santidad y la verdad de Dios produce un gozo, una satisfacción, una llenura al alma que no la podemos encontrar en ningún otro lugar ni en ninguna otra parte. Los que se pierden dicen que eso de iglesia, eso de orar constantemente, eso de leer tanto la Biblia, todas estas cosas son locura y son para la gente que tienen problemas psicológicos, problemas emocionales. Bueno, no tengo duda de que el Señor nos ayuda con nuestros problemas psicológicos y emocionales. Pero eso no es el asunto. Allí no se queda. Estas personas no pueden entender que Cristo y su iglesia van juntos. Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo trabaja a través de su cuerpo, la iglesia. Es decir, su cuerpo funciona porque su cabeza funciona. ¿Es así o no es así? Y una parte es la mano derecha, otra parte es la mano izquierda y ellas se mueven de acuerdo a la mente cómo va funcionando. Usted se mueve, usted funciona. No podemos funcionar fuera de la iglesia. Cristo funciona en la iglesia y todos los mensajes apostólicos, es decir, las cartas o las epístolas son a las iglesias, como ustedes podrán apreciar. Pero esta gente no pueden ver ni entender que el ambiente de iglesia es un ambiente de vida realmente, de adoración a Dios, de compañerismo, de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo de dones y de talentos, donde funcionamos con propósito y para cumplir la misión de Dios. Este ambiente de iglesia para los que se pierden es la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de oír una predicación. Para los que se pierden no tiene mucho sentido. Pero esto es un asunto de relación con Cristo, de relación con Dios. Es vida realmente, como Dios funciona en nuestros corazones, en nuestras vidas. Claro que hay muchas otras personas que no se oponen a nada de la iglesia, pero ustedes lo ven que su iglesia es a través de las redes sociales, ¿no? No quieren estar... Es muy fácil tener una iglesia así, ¿no? Todo el mundo es bueno. Todos los que recibimos en nuestra página o lo que sea, estamos de acuerdo. No, es decir, no hay problema. Es muy fácil, no hay que verle la cara al hermano o a la hermana cuando no nos saludan. No hay que lidiar con ciertas dificultades que se forman y que son necesarias para nuestro propio crecimiento y madurez espiritual, para el desarrollo de los frutos del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estas cosas se desarrollan con las pruebas y las dificultades. Entonces, hermanos, para los que se pierden,
para ellos, ellos no están muy interesados en los valores eternos, más bien los disminuyen. Así que volvemos a la pregunta, ¿en qué lado de la cerca está usted? En esta mañana que usted escucha la palabra de Dios y hace un análisis personal, íntimo, ¿en qué lugar de verdad estoy yo? ¿No? ¿Quiénes son los que se pierden? Los que se pierden, entre ellos vemos cómo buscan excusas para no obedecer la palabra de Dios. Son los que ponen la mano en el arado, pero ¿a dónde miran? Miran atrás, miran atrás. No son dignos del Señor, ¿verdad? Los que se pierden son aquellos que alteran las prioridades. Esto no quiere decir que algunos entre los que nos salvamos a veces fallamos en eso. No ponemos bien las prioridades y hay que arreglarlas, pero no es el estilo permanente. Los que se pierden tienen un problema serio en prioridades. Dios no está en primer lugar. Quizás alguno aquí en esta mañana tenga a Dios en un segundo, un tercero. Cuidado. Porque los que se salvan son aquellos que se identifican con los que adoran y aman a Dios y lo tienen en primer lugar en su vida. Los que se pierden son aquellos que creen que gente como nosotros somos unos fanáticos. Miren esa gente otra vez para la iglesia, otra vez a adorar a Dios. Hermanos, díganme ustedes si adorar a Dios no es un gozo y un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo no pudiera vivir sin eso, sin adoración. Cantamos esos himnos, qué maravilloso, qué hermosos esos himnos nos llenan y podemos estar con los hermanos y podemos leer la palabra y estudiarla y meditar en ella. Estas son cosas grandes para los que se salvan, ¿verdad? Y por supuesto que algunos hasta nos van a criticar cuando dejamos ciertas amistades, pero hay que ser sabio en eso también. Es decir, dejamos ciertas amistades que andan por caminos que no son buenos, o que tienen ciertos vicios, o que andan con esos chistes de doble sentido. Es decir, nos ajuntamos, nos inclinamos, nos asociamos, como dice la palabra, si ustedes recuerdan en Romanos capítulo 12, de que debemos de asociarnos con ¿quiénes? Con los humildes, dice la palabra del Señor. Y al hacer eso, pues nos van a criticar también, ¿no? Así que, hermanos, los pensamientos de los que se pierden nunca es igual a los pensamientos de los que se salvan. Yo quiero invitarles a que lean conmigo a Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Tenga la bondad, busque allí Jeremías 29, 11. Jeremías dice que Dios tiene propósitos, planes para sus hijos, para los de su pueblo. Esto es para los que se salvan, ¿verdad? Y son buenos planes que debe de alegrarnos a nosotros, ¿no? Hay gente que están en el cristianismo, son creyentes y están pensando que Dios está como para mirarlo y destruirlo y mirar todos los fallos que hacen para darle en la cabeza. Pero dice la palabra de Dios que Dios tiene para sus hijos pensamientos hermosos. Y esto debe de alegrarnos a nosotros, ¿verdad? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué pensamientos dice? A ver, ¿qué dice? Pensamientos de paz. Y Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. Habla de paz con Dios y paz para con los hombres. Hermano, y miren que la gente necesita paz. No hay tranquilidad en el corazón y en la mente de la gente. Ustedes vieron lo que pasó en la mañana de hoy, bien tempranito, como a las 3 de la mañana, 3:49 de la mañana, en Tennessee. Qué triste. Hermano, esto se está poniendo difícil. Entró una persona joven a un lugar de desayuno, un Waffle House, y empezó a tirar tiros y mató a 4 personas allí. Y todavía lo están buscando. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Y usted dice, me voy a ir para un lugar donde no hay mucha gente, me voy para el monte. Bueno, eso está como a 16 millas de Nashville, Tennessee, y vi la foto, aquello parece, bueno, lo que ves es montaña y monte, en medio de nada. Mire lo que pasó hoy en la mañana. Así que no piense que porque usted se va para un lugar bien lejos va a estar seguro.
¿no? El mundo se ha puesto difícil y esto trae mucha intranquilidad en el corazón de la gente. Ya nos preguntamos dónde va a ser el próximo tiroteo, ¿no? Es terrible esto. Y hermanos, ¿dónde vamos a encontrar la paz? En el mundo. No se hagan ilusiones por tener mejor casa, mejor vida social, ¿no? La paz la da Dios en el corazón. Y dice que estos pensamientos, además de ser de paz, dice, y no de mal. Por supuesto que también cuando hablamos de paz, y esto se conecta porque tenemos paz con Dios, porque estamos bien, ¿no? Con el Señor. Los pensamientos no están desviados. Y Él dice, y no de mal para daros el fin que esperáis. Wow, tremendo, hermanos. Miren, no somos perfectos, pecamos. El Señor nos enseñó a nosotros a lavarnos los pies cada día en lo espiritual, ¿no? ¿Recuerdan cuando le lavó los pies a los discípulos? El Señor le dijo, la verdad es que todo el cuerpo ya ha sido lavado, no hay que bañarse otra vez, ¿no? Para limpiar los pies, pero los pies hay que limpiarlos con el caminar de cada día. Y buscamos el perdón y nos ponemos a paz con el Señor y estamos a bien con el Señor, día tras día. Pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Así que es algo maravilloso esta promesa del Señor. Pero ¿saben qué? El enemigo también viene a decirte algo parecido, como siempre imita a Dios. Dios te dice, como dice aquí la palabra, yo tengo pensamientos acerca de vosotros, buenos pensamientos. El enemigo viene y te dice también, Satanás con todo ese ejército de demonios, sabe cómo hablarle a la gente y meterle cosas en la cabeza. Y no es que usted oiga una voz que le diga, oh, yo tengo también planes para ti, pero hace que tus planes cambien. Como lo hizo con David con aquel censo, ¿recuerdan? Ya lo mencionamos. Le dijo a David que era bueno hacer un censo para saber cuántos hombres con espadas tenía. Y eso le desagradó a Dios. ¿Por qué? Porque él vino de la voz de Satanás que le puso esa idea en la cabeza. Y él dijo, ¡qué buena idea! Era buena idea, pero no era enfocado en confiar en Dios y en el poder de Dios y en lo que Dios podía decir. Y muchos pueden estar oyendo la voz que no deben de estar oyendo, porque no están agarrados de la palabra misma del Señor. Y en alguna manera les va a decir, yo se los voy a hacer más fácil, este camino es más rápido, esto es mejor. Pero al final lo que está haciendo es lo mismo que hizo con Jesucristo cuando le dijo, todo esto te daré, si tan solo te postras ante mí y me adoras. Y muchos están sirviendo al enemigo sin saberlo. Así que los que se pierden son, y según la misma declaración de Jesús, son hijos del diablo. Lamento decirle al que no le guste, pero el Señor los puso tan sencillos como hijos de Dios y hijos del diablo. O somos de uno o somos del otro. Es decir, estamos en una esfera o estamos en la otra. ¿En qué lado de la cerca estás? Las tentaciones vienen de todas las maneras y de todas las formas, ¿verdad? El diablo sabe cómo tentar a la gente y los hijos de Dios tienen que estar al tanto de esto. Y no podemos decir que solamente en el aspecto, por ejemplo, sexual, solamente viene del hombre a la mujer, de la mujer a los hombres. Ese deseo, esa voz que puede decir cámate conmigo, acuéstate conmigo, ven a disfrutar conmigo, fuma conmigo, drógate conmigo, baila conmigo, deleítate conmigo. Y todo este tipo de cosas que se engañan y nos llevan a la destrucción y a otros lugares. No es que lo oigas de esa manera, pero el enemigo sabe cómo arrastrarnos. Pon la obediencia para otro momento, retrasa la consagración, no seas fanático. Esta forma el enemigo trata de confundir. Pero miren, la cruz de Cristo para los que se pierden, el Evangelio, para los que se pierden de cualquier manera que lo miremos, es locura. Es locura. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo para los que se salvan? ¿Qué es? Vamos a ver, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Para los que se salvan, el Evangelio es poder de Dios. Usted sabe lo que es eso para su vida.
¿Es poder de Dios para su vida? ¿Ha sido poder de Dios para su vida? Dice, poder de Dios para salvación de la esfera de las tinieblas a la luz de Cristo. De buscar nuestros propios deseos y nuestros caminos a buscar a Dios y adorarle y servirle y amarle y obedecerle. Esto es lo que dice aquí, el poder de Dios para salvación. ¿Salvarnos de qué? De la vida vieja, para darnos una vida nueva. Y dice que es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usa mucho el contraste de judío y griego por las filosofías o la manera de relacionarse con los dioses, en este caso, de ellos. La palabra de la cruz no es palabrerías, no es asunto de religión solamente, no es asunto de ir a la iglesia un domingo, no es asunto de escuchar un sermón solamente. El Evangelio es mucho más que esto. El Evangelio por sí solo, dirigido por el Espíritu Santo, es poder de Dios para salvar, para cambiar, para transformar, para dirigir nuestras vidas. ¿Qué les parece? ¿Lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Amén. 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 Y por supuesto que Dios usa la palabra. Por eso la Biblia nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, la palabra que nos cambia y nos transforma. Dios quiera que al salir de aquí salgamos diferentes, transformados, cambiados, no igual a como entramos, con más deseo de amar a Dios y de servir al Señor. El asunto es que la salvación no es solamente el evitar el infierno, es decir, Dios no nos ha quitado, y eso es importante, ¿verdad? Que saber que no hay condenación, o sea, estamos en el infierno para los que crean, pero es mucho más. Es que desde el presente ya estamos caminando en una nueva vida, en una relación con Dios, en comunión con el Señor. ¿Cuántos disfrutan la comunión con el Señor? Esto es algo que no tiene comparación. Es decir, es pasar de una autoridad a otra, al señorío de Cristo y de servirle al Señor, de la esclavitud a la libertad, porque el Señor nos libera para que podamos servirle y obedecerle. Hay una satisfacción en el Señor, en Cristo, que no hay en ningún otro lugar, en nada. Por eso podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Estamos completos en el Señor y esto es posible por el poder de la cruz. Es pasar de promesas vanas, de ilusiones, y miren que la gente vive con ilusiones de muchas cosas, pero sin fundamento, a pasar a una vida en la que confiamos en el Señor y en sus promesas, palabras de Dios y promesas de Dios. Es andar y seguir a Jesucristo, es experimentar el poder del Señor en nuestra vida cada día. ¿Por qué? Porque sabemos que mayor es el que en mí está. Es decir, dice la palabra, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso experimentamos el poder de la cruz contra las fuerzas del mal, contra la tentación, contra todo mal que pueda venir. Hermanos, esto no es una bendición. Gloria al Señor por su obra, por lo que el Señor hace en nosotros y el poder de la cruz, que sana nuestras almas. El Señor sana nuestros pensamientos, se purifican. El Señor con el poder de la cruz también santifica nuestras motivaciones y nuestros deseos. El poder de la cruz es algo maravilloso para los que se salvan, porque lo experimentan, porque lo viven cada día. Alguno dirá, bueno, pastor, yo creo en el Evangelio, yo creo en lo que Cristo hizo, pero déjenme decirle que no podemos separar, como los griegos, lo que es la fe de la obediencia. Es decir, el diablo cree, dice la Biblia, pero tiembla. El diablo cree, pero tiembla, dice la palabra. Es decir, es una fe obediente, de lo contrario es tropiezo. La verdadera fe que produce Dios con su obra en nosotros por el oír de su palabra es una fe que obedece, que busca obedecer al Señor. De lo contrario se edifica sobre la arena,
sobre la arena. Me viene a la mente ahora cuando yo me he puesto a construir un castillo ahí a la orilla de la playa, en la arena. De pronto viene una ola y desbarata todo lo que estaba haciendo. Construir en la arena es perder el tiempo. Muchos realmente en lo espiritual están construyendo en la arena. Y no importa lo grande que lo hagas o todo lo que usted haga, toda esa construcción tarde o temprano se va a destruir, se va a derrumbar. Así que no es suficiente creer al estilo griego, hay que obedecer la palabra del Señor. ¿Cómo estás en cuanto a tu obediencia? ¿Deseas obedecer al Señor? En esta mañana, ¿deseas obedecer al Señor? Así que es poder de Dios para obedecer también. Bueno, existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Necios. Y como hay gente que se creen sabios, ¿no? Que se creen sabios, pero según Dios son necios. Existen los sabios según sus propios o los conocimientos que han alcanzado. Bueno, la palabra del Señor también nos enseña que algún día se acabará toda la ciencia. Existen los sabios según Dios, los cuales la gente llama necios. Los sabios según Dios, la gente llama necios. Hermanos, es decir, hombres y mujeres cambiados, transformados, deseosos de servir, de amar y de adorar al Señor y de obedecerle. Bien, queremos tocar algo del punto 2, la cruz de Cristo, y un poquito más allí vamos a ver el pasaje que dice en versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan, ¿qué buscan los griegos? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, noten cómo el hombre con todos sus conocimientos, sin la luz de Dios, sin la obra de la gracia en su corazón, está ciego. Es decir, no puede buscarle, no puede encontrarle, como dice Romanos 3. Es decir, se desvía aún en su buscar. Por ejemplo, en el versículo 22 dice que los judíos, por el contrario, vivían pidiendo, ¿qué? Señales. Ellos querían señales. Es decir, querían creer por las manifestaciones, por lo que ellos veían. Querían creer para poder ver, para poder creer. Bueno, déjenme decirle que todo falso creyente se enfoca en aquellas cosas externas. Es decir, no se enfoca, el verdadero creyente se enfoca en los cambios que Dios necesita hacerle en su corazón. Porque se ve pecador, necesitado de que Dios le cambie. La misma palabra de Dios le habla y le da el deseo en su corazón de que Dios lo cambie. Son dos direcciones diferentes, ¿verdad? En los evangelios a menudo se mencionan los milagros como señales, es decir, demostraciones del poder de Dios. Pero estos querían que Dios continuara con las señales y con los prodigios. Y ustedes saben, hermanos, que Cristo condenó eso. Como el Señor dijo en Mateo 12:39, el Señor les dijo, generación mala y adúltera, aquellos que buscan y piden señales. Dice, señal no les será dada, sino la señal de la resurrección. Y hermanos, miren, mucha gente andan viviendo así, todavía hay muchos creyentes que viven tratando de regir su vida precisamente por medio de señales. Y es tropezadero, dice la palabra del Señor. Señales. Nosotros no necesitamos ver milagros para creer. Tenemos la palabra de Dios que es segura. Creemos por fe en lo que Dios dice. El mismo Cristo declaró que Él sería para esa gente piedra de tropiezo. Así que están los que son necios y los que son sabios. Los judíos representan la religión
sin conversión, sin transformación dentro de ellos. Son aquellos que quieren, por ejemplo, compensar lo bueno, o con cosas buenas, perdón, aquellas faltas que han cometido, sus propios pecados. Y esto no es posible si el Señor nos enseña a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Tan sencillo como eso. El Señor nos dice que nos arrepintamos de nuestros pecados, y cuando nos arrepentimos de corazón, allí está la obra del Señor para cambiarnos, mis queridos hermanos. Así que recuerden que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener una fe correcta, una fe adecuada, una fe bíblica, una fe que se base en la obra de Cristo y en su palabra. Pero el hombre siempre quiere sus propios medios, sus propios métodos. Y por eso la cruz de Cristo es tropiezo para ellos. Pero la manera en que Dios tiene esto diseñado es para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo fui un poco inteligente, yo tuve un poquito más de habilidad. No dice así, para que nadie se gloríe. Es obra de Dios. Y esto no de vosotros, ¿no? Dice el Señor. Obra del Señor que produce por medio de su palabra y por la gracia del Señor. Bueno, para los griegos la cruz era locura también, porque para ellos era inconcebible que un Dios o Dios tomara forma humana y que fuera a morir en una cruz como un criminal. Es decir, que Dios sufriera. No era lógico, no les cabía en su manera de razonar. Es decir, aplicándolo a lo espiritual, esto habla de aquellos que confían en sus conocimientos, aquellos que tienen su propio Dios o su propia creencia, que creen a su manera, es decir, que lo quieren poner a su forma, sin realmente la obra de Dios y el Creador en sus corazones. No funciona. La fe para ellos por eso es locura también. Es decir, que obedecer la autoridad de uno que muere en una cruz, para ellos no tenía sentido. ¿Ustedes recuerdan esa linda historia de aquel centurión que vino a Jesús para pedir que diera la palabra y con el decir la palabra se produjera aquel milagro de sanidad? ¿Recuerdan eso? Es decir, que el centurión confió en la autoridad de Jesús, que Jesús dijera la palabra. Y cuando sucedió, Jesús dijo lo siguiente: no he hallado tanta fe en todo Israel. Bueno, pues hoy día la gente por todos lados tergiversan esto. En vez de decirle al Señor, di tú la palabra, y yo la recibo y la recibimos, la gente están diciendo que Jesús les dice a ellos que ellos digan la palabra. Y andan por ahí declarando y diciendo palabras de fe. Y lo que hacen es no venir al Señor. Jesucristo, el Señor dice en su palabra, clama a mí. Venga a mí, clama a mí, yo te responderé. Y nos mostrará grandes cosas, ¿verdad? Y profundas que no conocemos. El Señor nos pide que vayamos a Él y confiemos en Él. El Dios es grande, hermanos, y el poder de la cruz es grande para todos nosotros. Bueno, termino repitiendo el pasaje que hemos estado leyendo en 1 Corintios 1, 18, 23 y 24, donde dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así sean judíos como griegos, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La lógica es que la cruz debe marcar todo paso que nosotros damos. Que el Señor te bendiga.